¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Espero que estén buenas tardes con cada uno de ustedes. Juan, Emerson, Milagros, ¿qué tal? Espero que estén bien. Vamos a desarrollar buenas tardes con todos. Buenas tardes, Luis, Moisés, Brian. Espero que estén muy bien. Vamos a desarrollar lo que corresponde a la segunda semana de mayúsculas. Recordando un poco lo que vimos la semana anterior. Si ustedes recuerdan, la semana anterior habíamos hablado de lo que era casos o reglas de mayúsculas en situaciones particulares como los nombres de personas, ¿no? Cuando se habla de los llamados antropónimos, exacto, Moisés, si decimos Juan, Pedro, Javier, estas palabras van a ir con mayúscula, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si yo dijera Juan de la Cruz, por ejemplo? Si digo Juan de la Cruz, ¿qué palabras irían con mayúscula? A ver, ¿qué palabras con mayúsculas si digo Juan de la Cruz? J y C. Claro, la J y la C, ¿no? Juan y Cruz. Exacto. El de la no va con mayúscula debido a que simplemente actúa como un enlace, como un conector. ¿Y qué pasaría si yo en este caso digo Pedro, por ejemplo, de la Barca, o digo Pedro del Valle? En ese caso solamente Pedro y Valle. ¿Cierto o no? ¿Sí? ¿Correcto? Claro, ahora, si en este caso el nombre de la persona no está en la oración, si yo dijera, por ejemplo, doctor del campo o señor de la barca, ¿cómo sería en ese caso? ¿Te acuerdas? Mayúscula la D. Claro, aparte del apellido normal, también va con mayúscula el inicio del apellido, ¿no? Es del o de. ¿Cierto? Eso también se escribiría con mayúscula. Correcto. Ah, exacto, el campo, muy bien. ¿Y eso se da por qué? Porque el nombre de la persona no está presente en la oración. Por eso más que todo se ve. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, muchachos, cuando tenemos, por ejemplo, el caso de la? Entre el nombre y el apellido solamente el artículo la. Si digo Juana La Fuente o César La Serna, ¿cómo sería ese caso? ¿Te acuerdas? Mayúscula la L. Ahí en ese caso el A siempre se escribe con mayúscula, ¿cierto o no? Claro, Juana La Fuente, siempre se escribe con mayúscula. Muy bien. Y así como habíamos hablado de los llamados antropónimos, también hablamos de los topónimos, nombre de lugares. A ver, jóvenes, río, valle, mar, cordillera, esos términos se escriben con mayúscula. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Cuando es genérico, no. exacto, cuando son El otro conceptos es mayúscula. genéricos, no se escriben con mayúscula, ¿no? La palabra, en este caso río, valle, mar, océano, no va con mayúscula. Lo que se escribe con mayúscula sería el nombre específico del río, del valle o del mar. Por ejemplo, Propio. si digo el río Rímac, en este caso, ¿ok? ¿Qué palabra sería con mayúscula? Y si digo el río Rímac, La de rima. la palabra rima, correcto. Si digo en este caso el Valle del Mantaro, ¿qué palabra iría con mayúscula ahí? Solamente Mantaro, muy bien. Ahora, si yo digo Río de Janeiro o Mar del Plata, ahí sí río y mar van con mayúscula porque hacen alusión a un nombre particular, ¿cierto? A un nombre propio. Ahora, hay que tomar en cuenta también, muchachos, que el caso de Puerto va a suceder lo mismo, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el puerto del Callao, la palabra que solamente va con mayúscula sería Callao. Pero si yo digo Puerto Maldonado o Puerto Rico, ahí en este caso ambos irían con mayúscula, ¿no? Exacto. También hablamos del nombre de los animales, entidades, las instituciones públicas o privadas también se creen con mayúscula, ¿no? Pensemos en el nombre, por ejemplo, de ministerios, nombre de poderes del Estado, se escribe con mayúscula también, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué más? A ver, ¿te acuerdas, jovencito? Los cuerpos celestes. Los cuerpos celestes, perfecto, muy bien. Cargo bajo minúscula, correcto. Los signos zodiacales también hicimos, ¿o no? ¿También hicimos los signos zodiaco?
Confírmame. Sí. Perfecto, muy bien. Hoy vamos a completar ciertas ideas. Hoy tenemos mayúsculas segunda parte y la próxima semana mayúsculas, la tercera parte, la venganza de las mayúsculas, mucho más mayúsculas que nunca, mayúsculas recargado, sí, la trilogía. Se cierra la trilogía de mayúsculas en la próxima semana con ese tema muy importante. Ay, Dios mío, dice mi amigo Moisés. Mayúscula, tercera parte. Lo que pasa, mayúscula, retorno. Morirá el prota, morirá, más mayúsculas que nunca, fiera el manga, exacto. Mayúsculas Chipuden, dicen por ahí, terrible. Mayúsculas Chipuden, qué buena. Entonces, chicos, por ahí, no se olviden, entonces, la próxima semana, mayúsculas, el retorno, la venganza, el origen, más mayúsculas que nunca. ¿Ok? Vamos a ver eso la próxima semana, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, se escribe con mayúscula también las órdenes religiosas. ¿Ok? Por ejemplo, si hablamos de la orden de los frailes menores, sí, posiblemente, amigo Davis. Si hicimos, por ejemplo, la orden de los franciscanos, ahí va con mayúscula, ¿no? Digo, la orden, por ejemplo, de los frailes menores. O la orden del temple también podría ser, ¿no? La orden del temple. O podría decir la compañía de Jesús también. Y en ese caso va con mayúscula, por ejemplo, orden o compañía, frailes menores, la orden del temple o la compañía de Jesús. Pero, por ejemplo, a los que pertenecen a la orden de los frailes menores, que es la orden de San Francisco de Asís, se le llama franciscanos. A los que pertenecen a la orden del temple, ¿cómo se le conoce? ¿Te acuerdas? A ver, los del temple. ¿Cómo se le llama? Vamos, templarios. Y a los de la Compañía de Jesús, los jesuitas. Esos términos, ¿no? Van a escribirse con minúscula, porque son nombres genéricos. Si yo digo, por ejemplo, los jesuitas, los franciscanos o los templarios, ahí se va a escribir con minúscula. ¿De acuerdo? Los franciscanos eh, actuaría como un nombre común. Actuaría como un nombre común, por eso se escribe con minúscula, ¿no? ¿Ok? También con mayúscula, por ejemplo, denominaciones religiosas, Virgen, ¿no? Si digo la Virgen del Chapi, por ejemplo, ahí está, o la Virgen de Fátima, ahí va, Virgen con mayúscula, Fátima también, o si digo, por ejemplo, este evento religioso católico, ¿no? El Señor de los Milagros, ahí va con mayúsculas, Señor y Milagros. O cuando tengas ciertos términos que se usan, ¿ok? Para hacer referencia a Jesús. Por ejemplo, si digo el Todopoderoso, ¿no? El Mesías, ahí va con mayúscula. Sí, la vez pasada les sugerí un libro, Davis. No, Corpus Christi no, ahí sería un nombre en latín. Davis, por ejemplo, un libro que te podría sugerir es el libro de Curso de Gramática Castellano, Curso de Español, de un autor llamado Walter Fernández. ¿Ok? Walter Fernández Meléndez. Así se llama el autor. ¿Ok? Walter
Fernández Meléndez. ¿De acuerdo? Ahí sería justamente un libro que te puede ayudar para el curso de lenguaje, ¿no? Curso de gramáticas de Walter Fernández Meléndez. Ahí creo que está ahí. Ahí está, curso de lengua española. Perfecto. Ese libro es muy sencillo, por ejemplo, es bien leíble. Ahí mi amigo Moisés lo ha buscado por internet y nos estaba pasando el dato, mira. Incluso por internet lo puedes encontrar en PDF también. Walter Fernández Meléndez. Curso de gramática. Ok. Ahora, también, por ejemplo, acá puede ir con mayúscula, estas denominaciones que hacemos referencia al paraíso, ¿no? Al infierno o el purgatorio. Estas denominaciones que son espacios vinculados a la religiosidad, pero cuando hagamos referencia a eso, por ejemplo, ¿no? Yo digo en este caso la siguiente oración. Si digo, por ejemplo, acá, al paraíso llegan las almas arrepentidas. Imaginemos que pongo esta oración, ¿no? Acá pongo, en este caso, paraíso con mayúscula paraíso, ¿ok? O si puedo hablar de el jardín del, exacto, si digo el jardín del Edén, solamente Edén con mayúscula, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaría si paraíso, infierno, purgatorio lo utilizo como nombre común para referirme, en este caso, a una situación, a un momento determinado de mi vida? Por ejemplo, yo digo acá, ¿no? En ese lugar, lo que viví fue un infierno. ¿Ves? Ahí mira, ahí en ese caso, infierno, por ejemplo, va con minúscula, porque se está refiriendo a lo que es inframundo, va con minúscula, inframundo, Carlos, porque inframundo no es un concepto religioso, infierno es religioso, inframundo es un concepto grecolatino. Entonces, acá, por ejemplo, infierno va con minúscula, ¿por qué? Porque se está refiriendo a una forma connotada de decir un mal momento, ¿no? Entonces acá infierno no se refiere al espacio religioso. Claro, cuando es metafórico no se escribe con mayúscula, ¿no? Acá, por ejemplo, tiene que ver con un aspecto metafórico. Por eso no va con mayúscula, ¿correcto? También regiones, hasta acá, ¿también todo bien? Regiones geográficas. Claro, ¿cómo las regiones, qué regiones geográficas van a ir en mayúsculas? Por ejemplo, si digo la Amazonía, o digo los Andes, o digo la selva, o la costa, ahí van a ir con mayúscula. ¿De acuerdo, chicos? Hasta este punto, ¿todo bien? Confírmame, por favor, todo correcto hasta acá. Algo que no se ha entendido. Todo bien, profe. Ya. Por ejemplo, el caso si yo digo, por ejemplo, acá, claro, el nombre de una iglesia sí va con mayúscula, ¿no? Si yo digo la iglesia San Francisco va con mayúscula. Iglesia no, porque ahí estás hablando de la capilla, ¿no? Pero si digo, por ejemplo, ¿no? A ver, viví un paraíso a su lado, dices tú. ¿Hay paraíso iría con mayúscula? Vivió un paraíso a su... No, No. porque no estás haciendo referencia a una denominación religiosa, sino a un aspecto metafórico, ¿no? Correcto. Eras o periodos. Ahí va con mayúscula. Por ejemplo, si yo digo el neolítico, el jurásico, el cenozoico, ahí va a escribirse con mayúscula.
Ahí está. Si digo el Jurásico superior, profe, el Cámbrico, claro, solamente Jurásico, ¿no? Y acá viene una excepción. ¿Sabes cuándo no va a ser así? Excepto si el nombre del aeroperiodo está después de la palabra aeroperiodo. Ahí es donde yo voy a escribir con minúscula. Por ejemplo, si yo digo, ¿no? La era Jurásica. Ahí todo iría con mayúscula. O digo el periodo neolítico. Ahí todo iría con minúscula. Entonces, acuérdate, si está después de la palabra aeroperiodo, se escribe con minúscula, minúscula. ¿De acuerdo? Nombre de edades, también con mayúscula. Edad media, edad contemporánea, ahí va con mayúscula. O también luego de las etapas, ¿no? Las etapas de la historia, por ejemplo, si hablamos de la colonia, hablamos, por ejemplo, de la república. ¿Ok? La colonia, el virreinato, edades también. Edad de bronce, edad de piedra, también va con mayúscula. Tratados y pactos, también se escribe con mayúscula. Por ejemplo, si digo el pacto de San José, o el tratado de libre comercio, ahí va a estar con mayúscula pacto, San José, el tratado de libre comercio. Ahora, ¿cómo se llama en este caso, claro, pacto, tratados, conferencias también, ¿no? Si digo la conferencia de París, también va con mayúscula. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el caso de las leyes se escriben con mayúscula, se escriben con mayúscula cuando te refieras a leyes, oído acá el dato, judiciales. Leyes vinculadas con el aspecto, a ver, no, protocolo va con mayúscula, Isabel, protocolo va con mayúscula. Decía, por ejemplo, el caso de leyes vinculadas a la justicia, ahí va con mayúscula. Si la ley es muy extensa, solamente la palabra ley va con mayúscula. Pero si la ley es corta, como ejemplo decir, ¿no? La ley del trabajo juvenil. Ahí va con mayúscula ley, trabajo juvenil. Ahora, también iría, escuche por favor, con mayúscula aquel tipo de documento donde están contenidas todas las leyes de un país. ¿Estamos hablando de qué documento, chicos? A ver, ¿qué documento? Ahí está. Si yo digo la constitución política, ahí va con mayúscula en este caso constitución y política, ¿no? Muy bien. Como te decía, leyes, constitución política, excepto qué casos, por ejemplo, no van a ir con mayúsculas si me refiero a leyes. Allá, antes de eso, si yo digo, por ejemplo, Carta Magna,
Refiriéndome solamente, sí, Código Penal también. Si en este caso me refiero a Carta Magna, pero haciendo alusión a una constitución determinada, a una constitución, esto va con minúscula. Pero si tú te refieres a Carta Magna, no como un concepto genérico como la Constitución, sino te refieres a aquel documento que firmó por primera vez el rey de Inglaterra, Juan Sin Tierra, ahí es diferente. Porque esa llamada Carta Magna va a ser el documento que sirva como modelo para las diversas constituciones que hay en el mundo. Entonces acá tenemos que Carta Magna puede ir con mayúscula, se hace alusión o referencia a lo que tiene que ver con qué, con el aspecto de este documento que sirve como modelo a seguir para las diversas constituciones, ¿no? ¿Ok? Cuando se refiere justamente a este documento, con mayúscula sí se refiere al documento de Juan Sin Tierra. Juan Sin Tierra. A ver, ¿qué otras palabras? A ver, vamos a ver acá justamente, excepto, ¿en qué casos no iría en mayúscula? Cuando me refiero a leyes científicas. Las leyes científicas, muchachos, no se escriben con mayúscula. Si yo digo, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, solamente Pitágoras va con mayúscula por ser nombre, en este caso, propio. O si digo, no, el esquema o el principio de Arquímedes, solamente Arquímedes. Si digo la ley de la gravedad o la ley de Newton, solamente eso, ¿no? Newton, exacto. Si digo, profe, teoría de la relatividad, también minúscula. ¿Ok? Si digo teoría de la relatividad, ahí va con minúscula todo. Muy bien, hasta este punto, ¿todo correcto, chicos? Claro, teorema va con minúscula, ¿no? Solamente va con minúscula Pitágoras por ser un nombre, en este caso, propio. No sé si hasta acá todo bien. ¿Sí? Ya. No, sí, lo un espacio para que copien. Los eventos, también va con mayúscula los eventos. Por ejemplo, si hacemos referencia a la Feria del Libro. Digo acá, la Feria del Libro. Le va con mayúsculas tanto feria como libro. O si digo la Liga de Campeones. Ahí va con mayúsculas tanto liga como campeones. Si quieres hablar de qué, de un congreso internacional, ¿no? El Congreso Internacional de Salud. El Congreso Internacional de Salud Mental, digo, imagínate. ¿Hay qué palabras se ven con mayúscula? Congreso Internacional
salud mental. ¿Y por qué va con mayúscula estos términos? Porque está refiriéndote a un evento. Congreso es la reunión académica de muchos investigadores que van a plantear sus ideas acerca de un tema determinado. ¿Ok? Y luego tenemos también textos sagrados, que también van con mayúscula. Por ejemplo, muchachos, la Biblia, el Corán, o digo, por ejemplo, acá, las Sagradas Escrituras. Acaba con mayúscula, ¿no? Biblia, el Corán, las Sagradas Escrituras. ¿Ok? Los equipos deportivos también van con mayúscula. Alianza, U, Cristal, ¿no? Si digo el club. Un ratito. Dijera, ¿no? El club universitario de deportes. Solamente esto va como el, ¿no? Universitario de deportes. ¿Ok? Ahí va como el universitario y deportes. También. Ahora, lo que va con minúscula sería si yo hago referencia a su seudónimo, ¿no? Seudónimos de equipos. Por ejemplo, si digo los cremas, los merengues, hay uva con mayúscula, ¿no? Claro. Si digo, por ejemplo, los blanquiazules, va con minúscula. Los colchoneros, refiriéndome a un club de fútbol de España. Ahí está. Con minúscula, ¿no? Cuando se refiere justamente a un tipo de denominación al equipo, al conjunto de jugadores, ¿no? Pero también sería en este caso mayúscula si son seudónimos que están vinculados a qué. Porque club es un nombre genérico, pues. Porque es como decir colegio, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuándo va con mayúscula un seudónimo cuando sea de una selección de fútbol? Por ejemplo, si digo la bicolor o el albiceleste. Ahí, por ejemplo, la bicolor, la albiceleste, ahí irían en mayúscula esos términos. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos, hasta acá? Solamente seudónimos cuando nos referimos a selecciones. ¿Por qué esto no va? Porque este es clubes. Nombre mucho más común. En cambio, acá se refiere a selecciones. En el caso de la selección de fútbol, siempre va con mayúscula. ¿Ok? Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Por ejemplo, corrientes literarias. ¿Qué corrientes literarias se van a escribir con mayúscula? Tenemos, por ejemplo, el Renacimiento. Tenemos el Barroco. El Neoclasicismo. Y esta corriente que se opone al neoclasicismo, el Romanticismo. Ahora, lo que sí no iría con mayúscula, y vemos acá, Renacimiento, Barroco,
Lo que sí no va con mayúscula, por ejemplo, sería escuelas artísticas, ¿no? Como vanguardismo, surrealismo. Eso no va con mayúscula. Solamente estos cuadros que están acá, ¿no? Excepto, como dice por acá, si decimos, a ver, decimos el vanguardismo, el unismo europeo, ¿no? El surrealismo. Si decimos, por ejemplo, a ver, ahí está, el indigenismo. Muy bien, ahí está. Y también, como dijimos la semana pasada, no, clasicismo no va con mayúscula. El boom va con minúscula, boom va con minúscula. El boom latinoamericano va con minúscula, ¿ok? Porque son, digámoslo así, más que corrientes literarias, son situaciones, ismos, escuelas artísticas que aparecieron en un momento determinado. Por eso, más que todo, no son corrientes que incluyen diversos países, que tienen una posición filosófica, no. Son estilos literarios en un momento determinado, ¿no? Las entidades, ministerios, o va con mayúscula, ¿no? Digo, por ejemplo, acá, la Fiscalía de la Nación. Pongo acá Fiscalía y Nación. Ahora, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si ya no dijera Fiscalía, si no dijera Fiscal? Si digo Fiscal, ya iba con minúscula. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a un cargo. Todo lo demás está bien. Pero acá, Fiscal, al hacerse referencia a un cargo, se debe escribir con, en este caso, minúscula. Solamente Fiscalía se escribe con mayúscula cuando te refieras a la institución. De igual manera sucede, por ejemplo, si tú dices jefe de Estado. Si digo jefe de Estado, solamente Estado. Si yo dijera, por ejemplo, el ministro del Interior, ¿qué palabra iría con mayúscula ahí? Exacto, muy bien, solamente interior, ¿no? Acuérdate, y no te olvides esto nunca, por favor, hijo, que el nombre de las carreras, o, bueno, disculpe, el nombre de los cargos, ¿lo ves acá? Cargo, siempre va a ir con minúscula, porque es un nombre común. ¿De acuerdo, chicos? Si yo dijera, por ejemplo, la ministra de la Mujer, ¿qué palabra iría con mayúscula ahí? Solamente mujer. Correcto. Chicos, unos minutitos para que vayan copiando, por favor. Si tienen alguna consulta, está. Ya, bueno, creo que le pueden tomar foto. Bueno, el otro no es foto igual, aunque creo que sale mejor esta imagen. Mira, desea un poco. No puede traer los caramelos, pero ya. Bien. Eso es lo malo cuando esté solo. Da sueño, da pereza. Uy.
Tapado, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que también se escribe con mayúscula cuando nos referimos a hechos históricos. Pensemos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Si pensamos en la Reconquista, el Oncenio, se considera justamente hechos históricos. Vamos por acá. Si digo, por ejemplo, el Oncenio de Leguía, Oncenio va con mayúscula, ¿no? Si digo la Reconquista española también, o la Reconquista, también se va a escribir con mayúscula, la Reforma o la Reconquista, correcto. Si me refiero, por ejemplo, ¿a qué? A la Primavera Democrática también. La Primavera Democrática va con mayúscula, son hechos históricos. Primavera Democrática. Si me refiero, por ejemplo, el Ochenio Dría también, correcto. La República Aristocrática también. Ahora, hechos bélicos se refiere a qué? A guerra, batalla. Esas palabras no se escriben con mayúscula. Por ejemplo, si digo yo el combate de Angamos, solamente iría con mayúscula la palabra Angamos. Pero combate no. Si digo la batalla de Ayacucho, solamente iría con mayúscula Ayacucho. Si digo la guerra de la guerra del Pacífico o la guerra de los 100 días, solamente iría con mayúscula 100 y días. Pero guerra no. ¿Ok? Pero ¿en qué casos también? Pero ¿en qué caso guerra se iría con mayúscula? Cuando se refiere a un hecho histórico, a un hecho que incluye a diversos países, como el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ahí sería todo con mayúscula. Primera, Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? O por ejemplo, acá también podría agregar acá, si hablamos de una revolución. La revolución va con mayúscula. Y luego tengo revolución, por ejemplo, industrial o cultural. Esas van con mayúscula, ¿no? O también va con mayúscula lo que sería la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es la Guerra Fría. Ahí va con mayúscula. No, ahorita vamos a explicar eso, Renzo. Festividades también van con mayúscula, por ejemplo, el Día de la Madre, digo Semana Santa, ¿ok? Ahí va con mayúscula. Y el Día de la Juventud, fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, ahí va con mayúscula. Los premios también van con mayúscula. Por ejemplo, si yo refiero, ¿no? Ese autor obtuvo el premio Nobel. Hay premio y Nobel va con mayúscula.
¿no? O el delantero ganó el Balón de Oro. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo no iría? Cuando el premio hace alusión a la persona. Cuando el premio alude a la persona. Por ejemplo, si digo, Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, viajó a Europa. Ahí. Ahí, ¿por qué Premio Nobel de Literatura se escribe con minúscula? Porque en este caso, chicos, no estoy hablando yo del premio, sino Premio Nobel de Literatura está haciendo alusión a Vargas Llosa. Está haciendo alusión a la persona. Por eso que ahí se escribe con minúscula. Las marcas también van con mayúscula. Por ejemplo, si digo, ¿no? La empresa Coca-Cola, va con la Coca-Cola. Pero si yo digo, me tomé una Coca-Cola, no. Porque te está refiriendo en este caso a la bebida. ¿Ok? Ahí va con minúscula. ¿De acuerdo? Ahora, hablando justamente de eso, mira. Si hablo de las minúsculas, las enfermedades van con minúscula. Por ejemplo, ¿no? Digo tos, gripe, no sé, COVID, etc., ¿no? Pero hay algunas enfermedades que contienen el nombre propio del descubridor. Por ejemplo, si digo yo el síndrome de Alzheimer, hay Alzheimer si va con mayúscula. ¿Por qué refiere al descubridor de dicho síndrome? O el virus del ébola. Ébola es una ciudad, ébola va con mayúscula. Cuando tú lo ves expresado así, el síndrome de, el virus de, claro, el síndrome de Turner también. Pero si yo digo, por ejemplo, padece Parkinson, ahí sí con minúscula, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese caso Parkinson ya no está haciendo alusión al descubridor de dicha enfermedad, sino a la enfermedad en sí, ¿no? Lenguas también con minúscula, castellano, francés, italiano. Doctrinas filosóficas como humanismo, escolástica, positivismo. Nombre de culturas con minúscula. Claro, por ejemplo, si digo cultura chavín, cultura mocho, mochica con minúscula, todo. Y gentilicios. ¿Qué es un gentilicio? Es el adjetivo que indica la procedencia de una persona. Por ejemplo, hace rato dijimos revolución. Pero si digo revolución cubana, rusa, francesa o mexicana, ahí van con minúscula. ¿Por qué van con minúscula? Porque son gentilicios. Igual, si yo digo imperio, pero si digo romano o incaico, ahí se escribe en minúscula porque son gentilicios. ¿De acuerdo? Son gentilicios, palabras que indican la procedencia de una persona. Tomando en cuenta esto, tomémosle, ¿ok? Claro, con minúscula. Muy bien. Tomando en cuenta esto, a ver, revisemos, tómele captura para que en este caso podamos desarrollar. ¿Ok? No, cuando te refieras a la revolución en el sentido histórico, ¿no? La revolución francesa se desarrolló en 1789. Cuando habla de la revolución como hecho histórico, no de cualquier revolución, sino de la revolución como hecho histórico. Cuando la oración está aludiendo a la revolución como hecho histórico.
No quiere decir, profe, que si yo digo en mi salón hubo una revolución, no va, ahí no va con mayúscula, porque no está aludiendo al hecho histórico, pues. ¿Ok, Carlos? Sí, Nick, la guerra solamente son esos tres casos, ¿no? Y también cuando digo la Gran Guerra, Nick. Cuando digo la Gran Guerra refiriéndome a la Primera Guerra Mundial.
Ya, a ver, vemos el material, por favor. En la pregunta uno, por ahí me dice que marcaron la C. ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Uno casa? Correcto, ¿no? Porque incaico, por ejemplo, quechua aymara no va con mayúscula, ¿no? En la 2, por ejemplo, en la A, ¿qué palabra estaría mal en la A? Peruano. Estado sí está bien, pero peruano no porque es gentilicio. En la B, colonia con mayúscula, muy bien. En la C, revolución va con mayúscula, ¿no? Francesa no. Correcto. En la D, revolución es con mayúscula. En la E, el lugar se llama Colección Nacional de Bellas Artes. Entonces ahí sería en este caso Escuela Nacional. Escuela Nacional faltaría con mayúscula, ¿no? La clave sería dos enano, dos enano. 3. Corona va con mayúscula porque se refiere a lo que es el tipo de gobierno. Entonces está mal. La Nunciatura Apostólica es una institución de la religión católica dentro de lo que es un país. Pues sí es mayúscula. Estado no va con mayúscula. Gobierno sí. Entonces acá tengo dos claves. La B y la D. ¿Ok? Ambas formas son correctas. Embajador sí está mal porque cualquier cargo se escribe con minúscula. A ver, la 4, ¿qué marcaste en la 4? Ya, a ver, 4 casas marcaron, claro, ¿por qué? Porque en la A está mal la palabra chipivos. Chipivos no va con mayúscula. En la B, democracia representativa, se escribe con minúscula. En la C está bien, ¿no? Toma de Bastilla, antiguo régimen, correcto. En la D está mal la palabra, por ejemplo, gobierno presidencialista. Y en la E es la Casa Rosada, solamente Casa y Rosada. En la no, 4 casas. 5, por ejemplo, en la A, Virgen, falta mayúscula. En la B está bien todo, ¿eh? Incluso Carta Magna, porque no se refiere a la Constitución, sino se refiere al primer documento que sirve como modelo para una Constitución, de Juan Sin Tierra. En la C, por ejemplo, Biblia no debe ir con mayúscula. En la D, Padre Nuestro y Ave María debe ir todo en minúscula y junto. Y en la E, Tratado Libre y Comercio. 6, ¿qué marcaste? Claro. 6 sería, por ejemplo, avión, correcto. Cruzada no va con mayúscula, ¿por qué? Porque se refiere. No, lo que pasa es que con cruzadas, te comento, Carlos, cruzadas se refiere a lo que es expediciones, no es un hecho histórico. En la C franciscanos está mal. Las ciencias también se escriben con minúscula las ciencias. Lingüística se escribe con minúscula por eso. Igual que medicina preventiva. 6, avión. 7, culteranismo y conceptismo van con minúscula. ¿Ok? La B sí está bien. La C no, porque presidente va con minúscula. Y los fenómenos meteorológicos van con minúscula. ¿Ok? Los fenómenos meteorológicos van con minúscula. En la C, presidente mal. En la D, fenómeno y niña mal. Y en la E, principio, 7 besos. En la 8, ¿qué marcaste? 8, ¿qué marcaste?
Ocho besos, correcto. Está mal la palabra expresionismo, porque son ismos de la vanguardia que no van con mayúscula. Nueve. Nueve sería casa, ¿no? Nueve sería casa. Porque hay infierno no está haciendo referencia al tema religioso. 10. Por ejemplo, en la 10 hay dos claves. La A, porque ministro está bien, vivienda mayúscula. Y luego también en la D, archipiélago de las Maldivas. A ver, quiero ver. No, Ocero va con minúscula. Ya, por ejemplo, en la 10 digo, en la, claro, genérico, ¿no? Claro, por ejemplo, claro, en la 10 ministro de Vivienda está bien. Quiero ver a ver, ratito. Acá hay dos claves, como digo, ¿no? La A y la D. 11. A ver, en la 11, por ejemplo, las alternativas todas son correctas. Ahí también hay que colocar verdad, verdad y verdad. Las tres son correctas. En la 12, por ejemplo, donde estaría mal sería en la D. Periodo Jurásico debería ir con minúscula, ¿no? En la 13 también acá hay una observación, chicos, porque en la A, cuando digo septiembre negro europeo, ahí iría con mayúscula por ser una fecha histórica, ¿no? Septiembre negro europeo. Y también donde hay otro error sería en la E. Ya, no, ya te explico. Claro, por guerra, correcto. Guerra va con minúscula, correcto. Entonces, acá lo incorrecto sería la A, por septiembre negro europeo, por septiembre negro europeo, y la E por guerra. Entonces, acá, en cambio, de la B a la D, todo está bien, ¿correcto? 14, avión. Enfermedad está mal, hemos hecho en clase. Enfermedad de con minúscula. Y a ver las dos últimas. La 15 y 16, 2 minutitos para ya acabar.
Ya, a ver, la 14, la 15, a ver, la 15. Acá, por ejemplo, mira, meteorología va con minúscula, ciclón va con minúscula, en la 2 Alzheimer va con minúscula, y en la 4 paracetamol, que es un compuesto químico, va con minúscula, sería enano. Y en la 16, por ejemplo, como dijimos la semana pasada, los signos zodiacales se escriben con minúsculas si tú aludes a la persona, como en la 1, por ejemplo. Rey de la selva se escribe con minúscula. Lo correcto sería la 3 y la 5. Y la 4, ¿por qué no, profesor? Porque avenida se escribe con minúscula. De 15 enano y 16 barco. Muy bien, chicos, nos quedamos hasta acá. Dios mediante, nos vemos la próxima semana. ¿Ok, chicos? Cuídense, muchachos. Gracias por su tiempo y atención. Gracias, profe. Listo, chicos, vamos llenando la encuesta, por favor. Tómenla.